Hola a todos mis soles hermosos del canal y bienvenidos sean a un nuevo video. Chicos, en el video del día de hoy les voy a estar contando un poco qué voy a hacer en cuanto a mi salud. Ya muchos de ustedes saben, bueno, la mayoría saben por lo que estoy pasando, les he contado en otros videos. Incluso algunos de ustedes me han contado sus experiencias y me han dado algunos consejos. Así que como sé que están pendientes, les conté la última vez que me había hecho otra biopsia, les conté que estaba un poco más tranquila y bueno, sé que están pendientes a qué me dio la biopsia, a qué me ha dicho el médico, a qué voy a hacer por fin. Entonces, de todo esto quiero estar hablando en este video para que ustedes estén al tanto de todo lo que está pasando en mi vida al día de hoy. No quiero estar aquí todo el tiempo sentada contándoles, por lo que quiero hacer este videito pues mostrándoles mi día de hoy y mientras tanto, mientras van viendo lo que he estado haciendo, pues entonces les voy contando. Además que hay un poco de bulla a mi alrededor, ustedes saben que eso es normal por acá por Cuba, entonces prefiero hacer como un voice over y ya luego entonces incorporárselo al video para que se escuche un poco mejor. Hoy fui al hospital a repetirme unos análisis que ya me había hecho, pero la doctora me dijo que esos análisis eran los que más antiguos tenía y me los debía repetir. Entonces fui hoy a hacérmelos nuevamente. Pero los pongo en contexto. Resulta ser que hace un par de días volví al Hospital Nacional, que era donde yo me estaba atendiendo primeramente, y fui a verme allí con una doctora, que no es el mismo médico con el que yo estaba esperando para operarme, sino otra doctora que me recomendaron. Yo tengo una amistad allí en el Hospital Nacional que ella habló con esta doctora para que me atendiera. Esta doctora se especializa en estos casos. Ella trabaja en otro hospital, pero va allí al Hospital Nacional a operar casos todas las semanas. Como les comentaba, hace un par de días yo fui a hablar con esta doctora, ella pudo atenderme y le expliqué mi caso. Ella vio todos los papeles que yo tenía hechos, todas las pruebas que ella tenía hechas, vio mi historia clínica completa. Yo le expliqué todo lo que había pasado, todas las biopsias que me han hecho en el otro hospital que no me han dado concluyentes y pues lo que me ha dicho el otro médico, que si no me da concluyente pues puede ser que no sea nada malo. Ella me explica que yo al fin y al cabo tengo nódulos en las tiroides. Esos nódulos, tengo ya un diagnóstico de hecho de un carcinoma. Ese diagnóstico es de hace 3 meses porque es del mes de enero. Luego de las 3 biopsias que me han hecho después no me ha vuelto a dar ese diagnóstico, pero tampoco me ha dado ninguno otro. Lo que dice ella que puede ser bastante normal, porque me explica que a veces no toman la muestra de donde es o a veces no sale muestra suficiente para que dé un diagnóstico. Entonces, como les decía, ella me explicaba que al final yo tengo nódulos en las tiroides. Esos nódulos, sean buenos o sean malos, igual están ahí. No se van a desaparecer solos ni con tratamiento. Que al final esos nódulos requieren operación. Que normalmente cuando hacen biopsias y las biopsias no dan concluyentes, al fin y al cabo la decisión que toman los médicos es operar, extraer el nódulo, hacerle una biopsia a ese nódulo extraído y si la biopsia da que el nódulo es maligno, pues entonces es volver al salón para operar nuevamente y extraer la tiroide completa. Entonces ella me explica que si ya yo tengo una biopsia que me dio el diagnóstico de un carcinoma, es mejor operar ya de una vez y extirpar la tiroide completa con todos esos nódulos que tengo. Ella me explicó bastante bien todo, la entendí perfectamente. Además, yo le estuve explicando que ya yo tengo 30 años, no tengo hijos. Le preguntaba si luego de esta operación yo pudiera tener hijos y ella me dice que evidentemente sí, que hay muchos casos que se han operado y luego con un tratamiento las mujeres han podido salir embarazadas normalmente, que no inmediatamente luego de la operación, pero que quizás unos meses o hasta un año después ya yo esté estable hormonalmente hablando y pueda salir embarazada normalmente. Entonces esto es como un plus más para ya operarme, porque ¿qué pasa? Ya yo tengo 30 años, hasta el día de hoy no ha sido de mi interés salir embarazada o tener un hijo porque ustedes saben perfectamente cómo están las cosas en Cuba y entonces hay que pensarlo 2 veces para tener un hijo.
Pero ya yo tengo 30 años y quizás tengo otros planes y en un futuro próximo quiera tener un hijo porque en algún momento quisiera tenerlo. Entonces, si ya cuando yo me decida, quizás de aquí a 1 año o 2 a tener mi hijo, quizás este problema en las tiroides pues no me lo permita. Y entonces ahí tenga que comenzar nuevamente un estudio y tenga que al final llegar a un salón. Y es tiempo que voy a estar perdiendo. Entonces lo que ella me explica es mejor que aproveche ahora que aún tengo 30 años, que aún estoy relativamente joven y pues bueno, ya salir de todo eso, ya no tener más preocupación en cuanto a la tiroides y luego vivir con un tratamiento normal por el resto de la vida. Otra cosa es, pues por supuesto, la falta de medicación que hay aquí en el país y todo eso. Ella me estaba comentando que luego de que me hagan esa operación, me extirpen esos nódulos, pues se le hace una biopsia de esos nódulos. Y si esos nódulos dan malignos, pues la biopsia determina si solamente estaba ahí o se expandió a algún otro lugar. Que normalmente no es el caso, porque dice que esa enfermedad en las tiroides es bastante buena y normalmente no va a otros lugares. Que luego debería darme pues radiaciones con yodo para estar seguro de que no quede absolutamente nada. Esas radiaciones quizás en el país no las hay. Ella no me lo aseguró, pues no estaba segura de que las haya o no, pero otros médicos me han dicho que en el país no las hay. Entonces quizás me la puedan dar, quizás no. Si en un futuro pudiera irme de aquí, pues me la diera entonces en otro lugar. Pero quizás mientras esté aquí, si no las hay, no me las puedo dar. Pero ella me explica que hay muy buenos pronósticos, que solamente con la operación ya todo esté bien. Lo otro sería ya luego tomar un tratamiento, una pastilla por vía oral de por vida, para que me haga la función de las tiroides y yo me pueda estabilizar hormonalmente. Hoy cuando regresé del hospital tuve que acostarme al menos 2 horas porque me sentía bastante cansada. Y ya cuando me levanté pues me puse a lavar la ropa de mi amiga, la mamá de mi ahijada, la de ella y la de la niña. Pues ella tiene la lavadora rota y me pidió de favor que le lavara la ropa. Y como a mí no me cuesta nada porque en esta lavadora es solamente echar la ropa y luego tenderla, pues se la estoy lavando. Me sorprendió muchísimo que hoy mismo, cuando regresé por la tarde, la doctora me estuvo llamando y me dijo que ya podía operarme el mismo lunes. Es decir, que ya el mismo lunes 8, si Dios quiere, voy a estar operada. Ella me explica que la operación es algo bastante sencillo. Solamente tengo que ir el lunes a las 7 de la mañana a estar allí. Allí me ingresan y ese mismo día pues me operan. Y ya luego de 6 horas de estar operada puedo tomar algún jugo, puedo tomar algún caldo, alguna sopa, cosas así líquidas. Al otro día, si todo va bien, si yo me recupero bien, pues ya me dan el alta y puedo venir para la casa a seguirme recuperando aquí. Espero, con el favor de Dios por supuesto, que todo salga bien y que ya el mismo martes pueda estar en casa bastante recuperada y pueda continuar aquí con la recuperación. Ya luego debo preguntarle a ella pues qué tiempo debo estar sin hacer esfuerzo físico, qué tiempo debo esperar para pues continuar con mi vida normal, qué alimentos puedo comer, si hay alguna restricción. Tengo que preguntarle a ella todo eso y ya bueno, les estaré informando a ustedes cómo va todo. Ahora yo estoy aquí preparándome algo de comida, aunque es muy temprano, pero como estoy haciendo ejercicios en el gimnasio, estoy comiendo temprano para ya luego irme para allá y hacer los ejercicios. Y ya cuando venga, como algo sencillo. Esto me es bueno también porque ahora el domingo tengo que comer temprano. O sea, el domingo tengo que estar comiendo más o menos sobre las 6 de la tarde por ahí. Y ya luego hasta las 12 de la noche simplemente tomar líquidos. Y ya después de las 12 de la noche no puedo comer más nada hasta 6 horas después de estar operada. Lo que quiere decir que voy a estar mucho más de 12 horas sin comer nada. O sea, me voy a morir del hambre porque yo estoy acostumbrada a levantarme por las mañanas y desayunar. Y el lunes voy a estar todo el día prácticamente sin comer nada.
Ya el gimnasio, por supuesto, va a ser algo que también se va a ver afectado, porque obviamente cuando esté operada el lunes no voy a poder continuar haciendo ejercicios. No sé si por 15 días o por lo menos un mes no voy a poder hacer esfuerzo físico. Ya eso me lo dirá ella después. Ya luego que me recupere, pues volveré entonces a el gimnasio, porque la verdad me siento bastante bien haciendo ejercicios y es como el momento donde despejo la mente, donde es un momento para mí donde me siento bastante bien, la verdad. Y bueno, físicamente obviamente también me ayuda muchísimo. Realmente ya yo estoy decidida a esta operación. Me sorprendió muchísimo porque no pensé que fuera tan rápido, no pensé que fuera para el lunes ya. Pensé que iba a ver a la doctora y por lo menos me iba a demorar 2 semanas en llamarme, puesto que desde enero estoy esperando porque me llamen. Y resulta ser que ahora con esta doctora la fui a ver y al momento me llamó para ya operarme. Y me sorprendió muchísimo, no me lo esperaba tan pronto. Y muchas personas como mi mamá y mi esposo me han preguntado que si estoy preparada. Y obviamente no estoy preparada. Creo que nadie está preparado para una operación. Y más si nunca pues ha pasado por esto, como es mi caso. Yo nunca me he operado, yo nunca he pasado por ningún proceso que me tengan que ingresar o algo así, o que me tengan que poner anestesia general. Y pues esta va a ser mi primera vez. Obviamente no estoy preparada. Obviamente ahora estoy bastante tranquila, pero sé que ya el domingo y el lunes voy a estar algo nerviosa. Creo que es algo completamente normal, pero sí estoy decidida, sí quiero hacerlo, sí quiero luego de esto pues cerrar esta etapa en mi vida y simplemente ya luego llevar un tratamiento, pero olvidarme de si tengo algo malo ahí, si no. O sea, ya no voy a seguir viviendo con esta incertidumbre, ya no voy a seguir pensando de que si tengo que operarme en un futuro o no, si tengo que volverme a hacer alguna biopsia, ya simplemente voy a salir de todo y ya luego voy a tomar pues una pastilla para toda la vida, como muchas personas lo hacen y siguen con su vida totalmente normal. Ya luego de esto, en un futuro próximo, si Dios quiere, me voy a poder planificar para tener mi hijo y voy a poder, no sé si aquí en Cuba o quizás esté en otro país, si Dios quiere, voy a poder continuar con mis proyectos y con mi vida normal sin estar preocupada por esto. Esta doctora súper amable, súper buena persona, no solamente como profesional, sino como ser humano, ¿no? Ella me explicó todo con mucha calma, con mucha paciencia, todas mis dudas me las aclaró. Me explicó todo esto que ya yo les he dicho en este video, así que pues me convencí a dar este paso. Quiero dejarles bien claro que ella no me ha pedido nada, no me ha exigido nada, no me ha insinuado nada. O sea que lo está haciendo simplemente por ayudarme. Por supuesto, es cierto que fui recomendada, es cierto que tengo pues mis amistades ahí, más la endocrina que me estuvo viendo, me recomendó también con esa doctora. O sea, no fue que realmente que fui solamente así sin conocer a nadie y ya, no. Es cierto que fui recomendada, pero bueno, ella se ha portado muy bien conmigo, no me ha pedido absolutamente nada. Incluso de todas las cosas que mi mamá me estuvo mandando para la operación, que el otro doctor me estuvo pidiendo algunas cosas para la operación, ella no me pidió nada. Yo le dije, doctora, mire, yo tengo algunas cosas, y ella me dijo, bueno, trae 2 o 3 cositas de cada cosa que tú tengas, usamos lo que vayamos a usar y lo que no te lo llevas otra vez. ¿Qué tengo yo pensado hacer? Como al final tengo bastantes cositas para lo de la operación, tengo pensado llevarle pues un poco más de lo que voy a usar, para que ella se quede con material para que atienda otros casos, para que atienda otras personas que quizás necesitan también operarse y quizás en ese momento en el hospital no hay material, no hay materia prima, no hay lo que sea, y pues que ella tenga para operar otros casos y pueda también ayudar a otras personas. Y bueno, me quedaré con un poco también para quizás si yo personalmente conozco algún caso que le haga falta, pues también hacérselo llegar, ¿no? Entonces creo que al final las cosas no es que vengan del todo mal, porque quizás vinieron para ayudar no solamente a mí, sino también a otras personas. Pero bueno, lo que quiero decir es que en realidad me llenaron la cabeza de que me hacía falta muchísimas cosas y al final tengo un montón de cosas ahí que realmente no voy a usar y realmente fue bastante dinero gastado, ¿saben? Pero bueno, nada, cosas que pasan. Como les decía, ella no me ha pedido absolutamente nada. Yo por supuesto le voy a hacer un regalo porque
porque me nace, porque realmente, como les digo, se ha portado súper bien conmigo. Entonces quiero, el día que vaya ya para lo de la operación, llevarle un regalo, cosas. Quizás ustedes ven un regalo o ven, no sé, una cartera, un par de zapatos. No, aquí no se estila mucho. A ver, no es que no se estile, sino que las posibilidades no dan como para eso, o las personas no siempre lo que necesitan es eso. Más bien necesitan cosas del día a día, cosas útiles, cosas de comida, cosas de aseo, cosas que vayan a usar en casa, que como ustedes saben aquí están perdidas y caras. Entonces quiero hacerle pues como una bolsita con cosas que ella vaya a usar en casa, cosas de aseo, no sé, cosas para la cocina, cosas que realmente vaya a usar. Además ella tiene un niño pequeño, también le quiero incluir algunas confituras, algunos dulces, algún refresco o algo para el niño. Entonces es un regalo que yo le quiero hacer porque yo quiero, porque ella se ha portado muy bien conmigo, entonces quiero hacerle eso. Y además, como les digo, dejarle algún material para que ella tenga para ayudar otros casos. Aunque no esté muy activa en cuanto a videos, porque quizás me pase unos días que no voy a poder hablar muy bien. Normalmente yo tengo la voz bastante grave. Me preocupa mucho que esta operación me deje la voz más grave aún. Dice la doctora que durante los primeros días puede que esté un poco ronca, puede que no deba hablar mucho, entonces posiblemente los primeros días no voy a estar muy activa haciendo videos. Pero bueno, sí intentaré, al menos mientras hago reposo, tener el móvil en la mano, responder sus comentarios, responder sus mensajes, o sea, estar bastante activa, irle dejando fotos en la comunidad, irle compartiendo en la comunidad cómo va pasando esos días. Y por supuesto, le voy a decir a mi esposo que una que otra vez haga algún blog por ahí sobre mi recuperación para que ustedes me vean, aunque yo quizás no pueda hablar mucho, pero bueno, aunque sea para que me vean y vayan viendo cómo está todo. Quiero decirles también que tengo pendiente un video de un paquete que estuve abriendo hace poco. Un video que no les he subido aún, que sé que a muchos de ustedes les gusta pues cuando yo abro sus regalos. Entonces ese video posiblemente se los esté poniendo en estos días que no voy a estar muy activa, pues para intentar no dejar mucho tiempo de subir video. Y también, bueno, por supuesto, porque ya toca para que ustedes lo vean, para que lo disfruten, los que les gusta, por supuesto, este tipo de videos. Y bueno, así que posiblemente se los deje. Por si lo ven, no digan, ay Olivia, ya estás bien, estás hablando bien. No, fue un video que filmé ya hace unos días y no se los he puesto. Entonces posiblemente se los deje por estos días. Chicos, nada, esta es la decisión que he estado tomando. Espero que sea la más certera, espero que todo me salga bien. Espero que nada, qué sé yo, que todo salga perfecto, que la operación salga bien, que pueda irme muy pronto del hospital, como está pronosticado, que nada más sean 2 días allí, o 1 día y medio más o menos, y que pueda venir para la casa y pueda recuperarme pronto y pueda ya pronto estar activa nuevamente en el canal haciendo videos para ustedes. Nada, los mantendré al tanto, como les digo, quizás no con muchos videos, pero sí mediante la comunidad y todo eso. Muchísimas gracias a todos los que me han enviado comentarios, los que me han escrito por el privado, los que me han dejado mensajes por cualquier red social. Gracias a todos por estar ahí, gracias por desearme todo lo bueno, gracias por orar por mí. Y nada, síganlo haciendo. Ahora ya llegó el momento, espero que todo salga bien y bueno, que nos estaremos viendo muy pronto. Este no va a ser el último video que van a ver. Como les digo, este es un video que estoy haciendo extra para informarlos a ustedes un poco de cómo será todo. Pero ya para el domingo posiblemente tengamos video nuevo, que es el que toca normalmente. Y quizás, como les digo, entonces para la semana que viene les estaré dejando este que tengo pendiente de un paquete que estuve abriendo. Y ya, bueno, quizás podamos poner algún blog por ahí de mi recuperación. Así que nada, todavía nos quedan algunos videitos, no me voy a perder todavía. Les mando un beso enorme para todos, muchísimas gracias por todo, suscríbanse al canal si no lo han hecho, me ayudan un montón, déjenme su like en este video, compártanlo y déjenme su comentario también. Un besote enorme, los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.